presentamos Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Geopolítica, eventos naturales, guerras, el impacto de la economía local e internacional. Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Bienvenidos, miren, qué bueno, como todos los lunes. Ahorita nuestro compañero Aquiles hizo un comentario sobre la FMI, sobre el crecimiento y sobre la pandemia, y que nos olvidemos de que esto es para largo, esto llegó para quedarse, pero resulta ser que el FMI es parte del sistema, es parte del problema, porque el FMI responde a las voces de la élite, porque es de la élite. O sea que no es cierto que quien nos trae hasta aquí es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania lo que hace es que le suma un poquitico más a los problemas ya que existían desde febrero, cuando la inflación estaba en 7.2 y que la guerra la subió casi a 10. En muchos sitios la subió a 10 y en Estados Unidos por encima de 7.2, casi 9. Entonces, cuando el FMI se pronuncia, no puede decirnos a nosotros ni al mundo que el problema de esta crisis es provocada por la crisis que ellos mismos crearon. O sea, cuando digo ellos mismos, son los poderosos. ¿Y quiénes son los poderosos? Los bancos centrales poderosos. Llámese la Reserva Federal, llámese el BCE, Banco Central de Europa, llámese el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central de Japón, los G7. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver que realmente esta inflación que el FMI hace alusión ahora, que parece ser que no se ha ido ni se va a ir por ahora, porque es cierto que ha venido bajando, pero no al término que ellos querían verla de un 2%. Eso no va a pasar por muchos años. Entonces, para que baje la inflación a un 2%, necesariamente tenemos que dañar la economía. Por algún lado tiene que explotar la economía. Entonces, por eso se sube la tasa de interés, y que ellos dicen ahora que eso es producto de la guerra, de la crisis de Ucrania. Eso es falso, de toda falsedad. Totalmente falso, porque la élite no nos va a decir a nosotros que ellos fueron los que crearon esta crisis. La élite no nos va a decir a nosotros que el dinero barato fue lo que provocó esta inflación por las nubes, no la guerra de Ucrania. Nosotros vamos a ver las pruebas para que el pueblo interprete los mercados. Porque, miren, ahí dice era or negative yield in debt is over. All dollar bond investment now offer positive yield. O sea, que había en el mercado 17 trillones de dólares en deudas con tasas de interés negativa, y cuando el dinero no tiene ningún valor, entonces eso provoca inflación. Porque ¿qué es lo que es la inflación? Técnicamente hablando, la inflación es un aumento sistemático de los precios, pero también cuando hay mucha de algo, eso provoca inflación. En este caso hay mucho dinero barato en el mercado y eso provocó inflación. Entonces, ¿quiénes provocaron esa inflación? Colóqueme la siguiente gráfica, señorito, para que veamos la cronología. Miren, los G3 Combined Central Banks Balance Sheet. O sea, los G3 combinados, la impresión de dinero de la Reserva Federal, del Banco Central de Japón y del Banco Central de Europa. Si ustedes pueden ver, en el 2020 teníamos una combinación de alrededor de 15 trillones de dólares impresos. Bueno, pero en el 2022 subió a más de 25 trillones de dólares. Pero ese exceso de dinero es inflacionario, porque cuando hay abundancia de todo, ¿qué es lo que significa eso? Cuando usted abunda todo lo que usted tiene, supóngase usted que los plátanos en República Dominicana haya para abastecer a 30 millones de dominicanos, pero no somos 30 millones. Somos 11, entonces los plátanos se van a poner 50 centavos el plátano, porque si hay mucha abundancia, entonces el precio pierde valor, los artículos pierden su valor. En este caso, colóqueme la siguiente gráfica para que veamos qué es lo que quiero llevarlo al pueblo. Miren, Fed Balance Sheet, en el 20 tenía alrededor de 3.5 trillones de dólares en impresión la Reserva Federal, pero ellos lo llevaron a 9 trillones de dólares después de la pandemia. Fíjense cómo explota la impresión de dinero por la fe, haciendo dinero, haciendo dólares de 3.5
a casi 9 trillones. Y la siguiente gráfica, señor director, para que podamos entender esto mejor, porque el FMI ahora se pronuncia y nos habla mentira, nos miente. Colócame la siguiente, señor director, el BCE, esa es la Fed Balance Sheet, la otra siguiente gráfica, para que veamos toda la cronología completa. Usted está ahí, señor director. Entonces, porque eso es lo que nos va a traer, ahí los vemos, ECB, Europa Central Bank. Fíjese que en el 20 también teníamos alrededor de 4 trillones de euros impresos. Pero ellos lo llevaron a 9 trillones de euros del 20 al 22. Y ese dinero, ¿qué es lo que significa ese dinero sin valor en los mercados? Que hay mucha escasez, que hay mucha abundancia. Y cuando hay mucha abundancia de lo que sea, baja el precio. Entonces, por eso es inflacionario. En este caso, el dinero, que es un commodity, porque todo se cotiza con dinero, todo lo que tenemos que hacer es comprar con dinero. Entonces, ¿cómo traducimos esto realmente para que el pueblo pueda entender qué es lo que significa todo ese dinero que había en el mercado provocado por ellos, por los poderosos, no por la guerra Rusia-Ucrania? La guerra Rusia-Ucrania fue hace un año y pico, un año y 2 meses, y estamos hablando de hace más de 2 años, para que tengamos claro esto. Entonces, no fue la guerra Rusia-Ucrania. 14 meses después es que Rusia invade a Ucrania. Colócame la siguiente gráfica, señor director, de la inflación, para que veamos qué es la inflación, para que podamos entender quién nos trae hasta aquí con esta inflación. La tenemos ahí, señor director. Mírenlo ahí. No, esa es la Fed Terminal Rate. Esa es la tasa de interés de la Fed, que debe terminar por encima de 5 puntos y pico, próximo a 6, subiendo. Pero en agosto estaba, hace 2 años estaba a 0.25. O sea que usted se financió a 0.25 y hoy tiene que financiarse a más de un 5.80, 6% prácticamente, con la presión de los mercados. Y colócame la inflación, señor director. Míralo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la inflación sube, no una que dice inflación, señor director, la primera que dice inflación, porque cuando la inflación sube, ahí los vemos, miren, todo ese dinero barato que hay en el mercado, cuando hay abundancia de un producto, cuando hay abundancia, como le dije, de plátano, si hay abundancia de yuca para abastecer 20 o 30 millones de dominicanos, pues se va a desplomar el precio, porque hay un exceso de oferta. Y cuando hay un exceso de oferta, dejémoslo ahí, señor, y todavía lo vemos, cuando hay un exceso de oferta de dinero en el mercado, entonces para sacar ese dinero de la bolsa y del mercado, la Reserva Federal tiene que colocar bonos. Por eso vemos ese inversor que viene y compra bonos, pero los bonos estaban a 0.25%. Entonces ahora fue subiendo a 1%, a 2%, a 4% y está en 5 ya. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que veamos cómo funciona esto. Entonces, ¿quiénes son los que nos han traído hasta aquí? Bueno, los poderosos, ellos, porque esa inflación producida por ese exceso de dinero, por ese exceso de oferta de dinero, que es inflacionario por naturaleza, es lo que tenemos hoy, que tanto la Reserva Federal como el Banco Central de Europa, nuestro banco también tuvieron que subir la tasa de interés de 3% a 8.50. Así de simple, porque toda esa abundancia de ese dinero salió a buscar materias primas, commodity, mercados fuertes. Pero de por sí, ese exceso de abundante dinero, de mucha abundancia de dinero, hizo que el dinero tenga valor. ¿Cómo traducimos esto? Que no fueron los productos de la canasta familiar que subieron en sí. No, lo que subió fue realmente que el dinero se degradó y lo que le costaba $10, ahora le cuesta $30, porque el dinero no tiene valor, porque hay un exceso de dinero en el mercado y eso destruye el valor del dinero. Entonces la Reserva Federal tuvo que ahora subir la tasa de interés para darle valor a ese dinero. Mira cómo lo vamos subiendo, vienen más inversiones, pero ¿quién provocó esa inflación? Todo ese dinero barato que estaba ahí, los 17 trillones de dólares. Entonces hoy tenemos una tasa monetaria de la FED de por encima de un 5, pero aquí la tenemos 8.50. Y en Inglaterra 3, y en el Banco Central, en la zona europea 3.50. Entonces, esa inflación es falso de toda falsedad. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice que es provocado por la guerra Ucrania-Rusia, ellos no nos pueden decir a nosotros, a nuestros pueblos, que fueron ellos con ese exceso de dinero, con ese exceso de oferta de dinero en el mercado, que crearon esta crisis inflacionaria. Y para sacar ese dinero,
la Reserva Federal, mírenlo ahí, 5% alcanzando el tope ya. Entonces, para sacar ese dinero de la bolsa, del mercado, hay que subir la tasa de interés para bajar la inflación y sacar ese dinero inflacionario. No fue Rusia ni fue Ucrania. Eso es falso de toda falsedad. La pandemia tampoco. La pandemia le dio la excusa perfecta para ellos imprimir esos 17 trillones de dólares y de euros, y entonces ese exceso de oferta de dinero provocó esta inflación y esta crisis. Pero cabe destacar que Rusia a Ucrania sí le pone más presión a los mercados, pero ya la inflación de por sí antes de eso era 7.2. Por eso el Fondo Monetario Internacional nos miente. Entonces ahí vemos cómo se distribuye la reserva internacional, porque ellos son los poderosos. Estados Unidos tiene el dólar 59.8 en el mundo, hay reservas en dólar, 19.7 en euros, 4.6 en libras esterlinas, 0.2 en franco suizo, 5.3 en Japanese yen, 2.5 en Canadian dólar, en Australian dólar 1.9, en Chinese yuan solamente 2.8 y otros países 3.3, o sea que sigue Europa y Estados Unidos dominando la reserva mundial con un 80%. Entonces la crisis fue provocada por ello. Y esto que estamos pasando hoy, esta inflación fue provocado por ese exceso de oferta de dinero en los mercados, y que la pandemia solo le dio la excusa perfecta para ello intervenirnos. Es decir, que eso es falso de toda falsedad lo que dice el Fondo Monetario. Y eso es cierto, no puede haber crecimiento, porque no va a haber crecimiento con una alta tasa de inflación y con un dinero caro. Por eso hay que forzar la recesión, que será brutal y descomunal. Muy bien, interesante como siempre la sección del ingeniero Luis Fernando García, siempre aprendiendo sobre estos temas económicos. Jonás, apágalo.